Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Seguramente usted dirá, pero decía que era Félix Lencina Miño. Bueno, Félix Lencina Miño en estos momentos se encuentra haciendo un curso de capacitación y por eso me toca a mí, mucho gusto, mi nombre es Jorge Ramos, de tratar de lograr durante estos 60 minutos algo que está fundamentado como un valor estructural que tenemos en lo que hace a la Constitución, que son la libertad de expresión. Cuando esa libertad de expresión lo ejercemos con conocimiento, con profundidad y permite el debate, permite la discusión, entramos en un debate, resorte fundamental para fortalecer la democracia. Por eso, hoy, el Chaco también debate. Esto es Chaco Debate, bienvenido. Muy buenas noches a todos, queridos amigos de toda la provincia del Chaco. Aquí estamos entonces por uno de los temas más fundamentales. Parece una ironía del destino. A mí me toca presentar los jóvenes y la política. O la política y los jóvenes. ¿Seguirán las viejas estructuras? ¿Hay una nueva forma de hacer política? ¿El nuevo mundo de la política o el nuevo mundo de los jóvenes? Todo esto lo vamos a hacer porque para eso tenemos importantes panelistas que nos van a estar acompañando porque son los protagonistas. Cuando hablamos de los jóvenes hablamos del futuro. A mí me gustaría hablar de los jóvenes en el presente, en este mundo tan cambiante donde las generaciones avanzan tan rápidamente y se manifiestan a través de la voz de ellos. Por eso les damos las buenas noches y comenzamos aquí con nuestros invitados. Vamos a comenzar con Eliana Monzón, ella es referente del Consejo Deliberante de la Juventud. Eliana, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, perfecto. También tenemos aquí junto a nosotros a Cecilia Leguizamón. Cecilia Leguizamón, ella es una panelista invitada, pertenece al Consejo Deliberante de la Juventud. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias. Bien, perfectamente. Y como siempre, Fernando Pedrini, nuestro querido periodista y nuestro consultor. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches. Buenas noches. Y antes de que empiece todo, me gustaría felicitar a los chicos porque para ellos es un compromiso con su propia posición venir a un programa de televisión y sobre todo en momentos en que políticos grandes se esconden atrás de las cortinas porque a veces les da un poco de miedo contestar cosas o defender puntos que deben ser muy difíciles de defender. Así que me encanta que los chicos exhiban su compromiso y vengan a poner su cara a un canal de televisión. Bien, perfecto. Lo que pasa es que hablan con todo el ímpetu que tiene la juventud, ¿no es cierto? Con Gracias. toda la fuerza, ¿no? Gracias. Con esa hasta cierta solvencia, hasta parece para caradurez y nada más. Lo que pasa es que a veces los grandes disfrazamos cuando nos duelen las cosas que dicen los chicos, a veces no podemos enfrentar las verdades sin compromiso y sin ataduras. Por eso también es bueno darle las buenas noches y recibir a Javier Blanco. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Javier Blanco Roja, él es presidente del Centro de Estudiantes de la ES número 76 del Colegio Nacional. Roca, buenas noches. ¿Qué dije? Javier Blanco Roca. Buenas noches. ¿Estamos bien? Muy bien. Venga, buenas noches, bienvenida. Gracias. Bien. Y perfecto, también junto a nosotros se encuentra la doctora Lía Villalba, del Departamento Juvenil del Mercosur. Lía, digo doctora, Lía. No, Lía. Lía, ¿qué tal? Jovencita además, ¿no? Sí, 24. Bueno, bienvenida. Bueno, vamos a introducirnos en este mundo, nada más ni nada menos que es de los jóvenes y la política, y para esto hemos preparado un informe que va a ser quien va a adornar y cómo va a ser el eje de lo que vamos a debatir aquí en Chaco Debate. Vamos al informe. Paso 2017. Más de 1 millón de jóvenes podrán votar hoy por primera vez. Representan el 3,4% del padrón electoral nacional. Los nenes tomadores de colegios, Los nenes tomadores de colegios. Los jóvenes, motor del cambio político y social. En el último tiempo, acapararon la escena política y tomaron relevancia en la escena pública. De todo proyecto político deriva un proyecto pedagógico y educativo en el que se decide cuál es el hombre que se quiere decidir a crear y cuál es el empleado que se quiere tener en el Estado. Es entonces cuando evidentemente esto va muy de la mano con una reforma laboral que también se quiere imponer al mismo tiempo, donde quieren que los pibes estemos desinformados y los trabajadores además sean flexibles. Porque no les gusta ni estudiar ni laburar. Y ahora los jóvenes que contra viento y marea avanzamos por nuestros derechos y, a ver, no significa el interés de la participación solamente militar en partidos políticos. Militar y trabajar por la sociedad es un claro ejemplo de los jóvenes que desde el centro de estudiantes, desde los voluntariados y desde muchísimos sectores militamos. Presentado el tema, las distintas opiniones y algunas apreciaciones por allí, menos mal que no son periodistas, a pesar de que ejercen el periodismo. Fernando
¿Qué te ha parecido esta introducción? Y bueno, los jóvenes, ¿son objetos de la política o sujetos de la política? Regalar nada, ni de chicos ni de grandes. Pero por otro lado, quiero comenzar preguntándole a Javier y le cuento a las tres chicas que vale interrumpir cuando crean conveniente. Por supuesto que cada uno tiene el sentido común y el criterio de saber cuándo se puede interrumpir o no. Pero hay algo que vos sabés que la libertad, Javier, tiene un valor cuando andás caminando por la calle y tiene otro valor cuando estás preso, por ejemplo, cuando estás enfermo. La libertad cobra otra dimensión de acuerdo a las circunstancias. Y ahora, por ejemplo, en que fue eliminado el término patria de la fórmula de juramento presidencial, en este momento que tenemos un presidente que en algún momento dijo, si me dan las Malvinas las regalo porque son deficitarias. O sea, en esta nación tan falta de contenido precisamente nacional, yo creo que cobra un valor fundamental la defensa de los intereses y la soberanía de la República. Porque hasta ahora vemos mucha república de la boca para afuera, pero a la hora de defender los intereses reales de la República, que son nuestros intereses, los intereses de la gente, vemos que hay remoloneos. ¿Cómo aplicarían ustedes, y a vos empecé por Javier, cómo aplicarías vos o en qué lugar del status quo pondrías el tema de la defensa cerrada de los intereses de la República, de la patria? Y bueno, primero entrando en tema, coincido totalmente que vivimos en un mundo de libertad medio confusa, somos libres para unas cosas y parecemos totalmente lo contrario para otras. Y yo creo que entrando en tema, la defensa de la República, podemos hacer dos ejes. ¿Cómo lo fortalecimos en temas de República del pasado hasta el presente? Y cómo nos queremos fortalecer como República del presente hacia el futuro. Del pasado podemos hablar de historia, podemos hablar de millones de vaivenes que hubo en términos de República, pero para construir una base sólida a futuro, yo creo que la juventud es fundamental. Ahora tenemos que ver cómo la construimos. Si queremos una juventud de participación, de lindas palabras y de lindas fotos, o si queremos una juventud que participe, pero que participe con acciones, claro. Que por ahí deje no siempre la foto, sino que se ponga, como todos dicen, y ahora es un eje de campaña, por así decirlo, que los jóvenes no solo somos el futuro, sino que somos el presente. Entonces, cómo nos hacemos notar en ese presente nos va a fortalecer qué República queremos para el día de mañana. Y con respecto a este tema, Eliana, ¿cómo considerás vos? ¿Son objetos o son sujetos de la política? Y si la política, como la ven ustedes, ¿son las viejas estructuras o hay una nueva interpretación de la política? Yo creo que así como se va innovando todo, la tecnología y demás, la manera de hacer política también se va innovando. La gente cada vez tiene más... se acercan mucho más medios o información a uno y que uno muchas veces no sabe filtrar y por lo tanto cada vez va modificando más a la política y se tienen en cuenta cosas que antes no se tenían en cuenta, por lo tanto todo va involucrando y va perjudicando positivamente o negativamente a la política en sí y a la República. Uno dice que la política la hacen solamente los políticos en determinado lugar o determinadas circunstancias, pero en verdad la hacemos todos. Todo el tiempo tomamos decisiones cuando vamos a votar, cuando caminamos por la calle, cuando tiramos basura, cuando estamos de acuerdo con algo, cuando hacemos oídos sordos a algo que pasa en la calle, estamos haciendo política todo el tiempo. ¿Y vos considerás, Cecilia, que la política entonces no es una profesión ni un oficio, es una manera de vida, es una interpretación de la vida? Lo que yo pienso ahora es que, lamentablemente, el concepto que tiene la gente de política está bastante sucia, la política en sí está manchada. ¿Por qué? Porque la sociedad es quien la mancha. Porque si hablamos de política, la gente ya piensa en política partidaria y no entiende que son dos cosas diferentes. No entiende que realmente la política es una herramienta. Piensan que es un mal, o las madres mismas dicen, no, que mi hija no se acerque al centro de estudiantes y así, y las van sacando de actividades que los forman como persona. Entonces, ¿qué clase de futuro estamos proyectando si nos están limitando en el presente? Eso, lo cual no significa que no necesariamente hay que ir a un partido político determinado para decir, hago política o estoy en vida. No, eso no es política. La política en sí es la toma de decisiones. Todos los días, todas las personas hacemos política. Perfecto. Lía, hablando de este tema, también, bueno, te escuchamos. Sí, yo quería por ahí
de nuestro acompañante. Fernando. Y retomar esto de cómo está accionando el gobierno nacional, cuál es el lugar que le está dando a los jóvenes. Y creo que es algo totalmente antipolítico. Ellos para mí son la antipolítica porque, bueno, también un poco con el informe, hablando de las tomas de los colegios, de la reforma educacional que quieren hacer desde la ciudad de Buenos Aires para después extenderla a todo el país, vemos claramente que ellos van hacia la individualidad, hacia la competitividad, hacia que la educación quede en manos del mercado, si se quiere, y eso rompe lo que tiene la organización de la juventud y que es fundamental en la política, que es justamente esto del actuar en conjunto. Entonces me parece que eso va totalmente en contra de la posibilidad que los jóvenes puedan seguir haciendo política, que es esto, son los centros de estudiantes, los consejos deliberantes y los programas que hacen que los jóvenes actúen colectivamente. Si no hay posibilidad de hablar de política si se habla individualmente, ¿no? Entonces por eso me parece que va totalmente en contra y además sistemáticamente con lo que es el recorte de becas del CONICET, es decir, nada de investigación para el futuro tampoco, la flexibilización laboral y todo lo que vendría con eso, ¿no? Entonces creo que ahora el rol de los jóvenes es, si fueron conscientes de la amplitud de derechos y de las conquistas de los años anteriores, creo que ahora su rol es defender lo que se fue ganando, lo que se fue, si se quiere, también concedido por parte del Estado, que ya es un derecho adquirido para nosotros, para los estudiantes secundarios sobre todo. Y bueno, creo que el rol de ellos es hoy ver cuál es la manera de defender eso y cuál es y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Roberto Espinosa, bueno, lo dejamos para el final, para presentarlo a usted, pero para que, le dé como un broche de oro a esta primera pregunta, que era si los jóvenes son objetos, o sea, ¿es un objeto numeral para la política o son sujetos de la política? ¿Cómo lo ves? No opino, obviamente, desde el lugar de joven, sino más bien desde afuera, pero lo que habitualmente se marca o lo que debería marcarse es la cuestión de... Cuando se habla de juventud, ¿se habla solamente de juventud en cuanto a la cuestión etaria, a la cuestión temporal, la cuestión del transcurrir del tiempo, de la edad de la juventud? ¿O se habla por ahí de la juventud de ideas? A mí me gustaría hablar acerca de la juventud de ideas, porque siempre juventud se asocia a rebeldía, pero rebeldía con causa. Y la pregunta para los jóvenes que participan hoy sería si notan que hay rebeldía con causa, si hay contenido en la política. Yo la escuchaba hablar a Cecilia y decía, la verdad la tiene muy clara en cuanto a lo que debería ser la política. Ahora la pregunta para Cecilia sería, ese debería ser de la política. ¿Notás que la dirigencia política adulta la tiene tan clara en cuanto a lo que es el ideal, si cumple o se relaciona ese ideal con lo que se ejecuta? Yo creo que eso, la verdad, lo podría entender cualquier joven hoy por hoy. ¿Por qué? Porque es como cuando estás educando a un hijo. El hijo aprende de la madre ¿cómo? Copiando. Entonces lo mismo que hace la madre va a hacer el hijo. Entonces lo mismo que hacen los adultos hacemos nosotros y así. No es que nosotros hagamos malas cosas, sino que nosotros estamos copiando a aquellos que hacen los demás, sea bueno o malo. Por ahí nosotros no lo entendemos, no lo captamos. Pero es así. Y bueno, ¿y eso está bien o está mal? Porque si es una copia solamente, ¿no debería revelarse, no debería hacer algo más, cambiar ese concepto, ese modelo? Está mal porque si simplemente estás copiando, no estás teniendo el cargo de conciencia, no estás teniendo una libertad de expresión, no estás diciendo lo que realmente querés decir. Bien, y Javier, sí, precisamente con respecto a lo que cuando ustedes analizan, hacen la deducción, ¿no está de acuerdo? ¿Escuchan? Sí, mira. Hoy tenemos en el país muchas realidades distintas en concepto a las provincias. Me gustó la definición de rebeldía con causa. Nosotros estuvimos la semana pasada en una jornada en Buenos Aires de Centro de Estudiantes de Participación. Tuve el gusto y el honor de compartir con compañeros de la Universidad del Nacional de Buenos Aires, Centro de Estudiantes de Buenos Aires, y te podría decir ya certeramente que esa es una política con causa. Por ejemplo, sin expandirme mucho, los chicos tienen una idea, la apoyan, no personalmente, no como persona, en asambleas, todos deciden hacer un paro de colegio, o sea, todos deciden tomar un colegio, no es una decisión de 3 personas, y tienen la causa que justamente que no lo escuchan. Entonces acá podemos conectar que la política, si no te escuchan, ¿de qué nos sirve? Básicamente, ¿de qué nos sirve que 3 personas se pongan a decidir todo si justamente el eje del sistema no lo involucran? Por ejemplo, la toma de los colegios, por ejemplo, el no debate. Estamos en una realidad que la juventud... Claro. ¿De qué democracia hablamos? ¿Vos crees que las críticas son a las consecuencias y no a las causas?
Para mí O sea, el rechazo que hubo, lo escuchábamos recién al doctor Feynman, no es periodista. creo doctor, que el abogado. rechazo parte de los alumnos por la medida y la forma en la cual se lleve adelante esta medida, no en sí a la medida conjunta que sería que ellos entren a trabajar y demás, sino a la manera y todas las cosas que pueden conllevar el hecho de que ese proyecto no se lleve adelante de una manera buena. El hecho de que los trabajos no sean remunerados y demás, y de que los chicos estén expuestos a un mercado en el cual si no hay alguien que lo esté observando, si no hay alguien que lo esté evaluando, más que un jefe o una persona, un tercero que ni siquiera conocen, que todos sabemos hoy en día las cantidades de cosas que pueden llegar a pasar en un ámbito en el cual uno se puede desenvolver y no tener idea de quién es y demás, y de sin tener un fundamento, una base o algo para que ellos puedan llegar a ir a ese lugar a desenvolverse correctamente. Claro. Sí, Fernando. Vos sabés que yo estoy fascinado con todo este movimiento de toma de colegios, porque primero es bueno que la gente, el televidente, sepa que esta medida que ha tomado el gobierno nacional de mandarlos el último año a trabajar a un costo cero, les pagan el bondi, es muy esto es para beneficiar a los empresarios y en realidad a ellos los beneficia relativamente. Pero lo que realmente ellos condenan y por eso protestaron, primero que lo hicieron democráticamente porque lo decidieron los centros de estudiantes. No es que dos loquitos dijeron, pito, tomemos el colegio y se acabó el candombe. No, 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 no. Lo decidieron los centros de estudiantes. Los colegios tomados está decidido por ellos. Segundo, que en muchos casos están apoyados por los padres y los profesores. Y tercero, que el gobierno de la ciudad los ninguneó. Los consultó a ellos, que son los actores fundamentales de toda esta historia. Entonces, eso es lo que los lleva a la rebeldía, eso es lo que los lleva a la toma de posición y a la toma de los colegios. Un agregado, Jorge, a propósito de lo que marca Fernando, no solamente que no consultaron a los jóvenes, sino que tampoco consultaron a la comunidad educativa toda, no consultaron a los docentes, a los padres. O sea, es un modelo que, aparte de lo que estamos hablando... Yo agrego, no solo no se consultó, no hay un informe oficial que diga cómo va a ser esta reforma. Hubo 2 charlas que tuvieron con la ministra de Educación y en ningún momento fue como una entrevista, ¿sí? O sea, cada uno tenía un momento para hablar. Hubo chicos que estaban anotados y después no se le tomó la palabra. La ministra dijo, voy al baño y no vino nunca más. Entonces, estamos hablando de un gobierno de debate, de puertas abiertas, pero la verdad es que si esto se baja como si fuera una decisión de una sola persona, estamos en el conflicto que estamos. Y no solo, no solo es un conflicto y no hay que tomarlo con pinzas, porque sabemos que Buenos Aires, la ciudad autónoma, siempre es la prueba piloto de toda ley o de toda reforma. Entonces, como tienen un alto poder electoral, pueden hacer estas pruebas piloto y no va a haber mucha influencia en las elecciones. Pero esto después se viene para todo el país, entonces no hay que tomarlo con pinzas. Pero no solamente tiene un gran poder de votos, digamos, ¿no? Tiene lo que algunos políticos por allí erróneamente lo llaman, tenemos la prepotencia de los votos. Alguien lo decía acá, un actual diputado hace muchos años, cuando era en gobierno provincial, decían tenemos la prepotencia de los votos. No es la prepotencia de los votos, tenés la simpatía determinada. Pero vos hablaste de la parte etaria recién, o sea, los años que han tenido. Y yo quiero ir a vos, Lía. Digamos, porque cuando hablamos de los colegios, para hacer un poquito de hincapié en esto, para ir conociendo pensamientos mayores, o sea, precisamente Firma decía, son muy chicos, vos te considerás que en edad para opinar, ¿hay una edad de credibilidad o de receptividad por parte de los grandes? Digamos, como que te dan dando distintos escalones, ustedes lo sienten, tengo 15 años, tengo un escalón para esto, tengo 16 años, con 16 años ustedes eligen. Lo que yo creo que hay es, dentro de la sociedad todavía, dentro de la opinión pública, construida sobre todo desde los grandes medios, como bueno, del que pertenece Feynman, es una agresividad contra los niños, contra los adolescentes y contra los jóvenes, y que va justamente esta idea de que no tienen capacidad para elegir, no entienden, no pueden decidir por sí mismos, y en realidad no es así. Desde los niños, para mí va no solamente los jóvenes, sino un poco menos los niños. Y es una violencia en realidad que se ejerce contra ellos al quitarle la palabra, al quitarle el valor a lo que ellos están diciendo y desde el lugar del que están hablando. Se les quita el valor dentro de la sociedad, ¿no? Como si fuera que la sociedad la ordenan los adultos y todas las instituciones están ordenadas según un criterio adulto sin escuchar a los jóvenes. Creo que eso es un problema y no viene desde una ideología política tampoco. Me parece que es algo que está generalizado. Si bien hubo, me parece a mí, en el gobierno nacional anterior, una política de darle más espacio, es muy resistido inclusive por instituciones que fueron propias
de este gobierno, ¿no? Jorge, Creo hay que algo- es algo por el Me en suena la el que- Che Pibe, vení, votá. ¿Te acordás de ese tema? Sí, claro. Pero yo quería hacer hincapié en base a la participación que vos preguntabas. Si cuando participan los jóvenes, esa recepción que preguntaba Jorge, ustedes la sienten. Acá en nosotros, particularmente dirigencia en política y los Resistencia, adultos. en Chaco, nos sentimos parte de todas las decisiones que se toman. La verdad que no me podría llegar a identificar con uno de los chicos de Buenos Aires, por ejemplo, porque desde que tengo memoria, desde que estoy en segundo año de la secundaria, siempre se me tuvo en cuenta para todas las decisiones que se tomaron. Y las veces que no se nos tuvieron en cuenta y sabíamos que teníamos que ser parte de esas decisiones, sin ir más lejos, como el acuerdo de convivencia, que uno te lo dice que se llama acuerdo y en verdad no es un acuerdo, porque vos nunca opinaste respecto a eso, es un reglamento. Y cuando los jóvenes empiezan a preguntar, bajó desde el Ministerio de Educación directamente un encuentro en el cual nosotros teníamos que participar y opinar sobre qué queríamos en ese acuerdo de convivencia, para que en verdad sea un acuerdo de convivencia. Claro. Y así innumerables oportunidades en las cuales se nos escucharon y nos preguntaron qué hacemos. Todo el mundo reconoce que algo está pasando en la educación, que todo se innova, todo va más rápido y como que la educación sigue siendo la misma de hace muchísimos años. Y nos preguntan a nosotros qué hacemos, cómo nosotros viéndolo desde el punto de jóvenes pensamos qué es lo que nos deja de gustar, en qué hay que cambiar, porque nosotros somos los que vamos con los cambios. Y la verdad que nosotros acá siempre tuvimos apoyos de parte del ministerio, de parte de la escuela. Particularmente en la escuela nunca me prohibieron nada, siempre se me tuvo en cuenta, siempre me dejaron participar y ¿Pensás demás. que esa es una regla general o No. es una excepcionalidad que te tocó vivir a vos? Hay varios colegios acá en los cuales formamos parte nosotros y en Resistencia, los cuales siempre están comprometidos, desde los directivos y desde parte del ministerio, de parte de referentes como Lía, que es referente de un programa. Pero hay colegios en los cuales no, y eso que hay una ley nacional de centros de estudiantes y no te dejan entrar, no te dejan armar charlas, te van postergando los días. Igual, la educación necesita una reforma ya. De todos los parámetros que vos te puedas ver. Yo la verdad no puedo creer que todavía los salones sigan diagramados del profesor al frente, todos en fila, mirando al frente, callados, sumisos. Cuando totalmente la juventud demuestra otra cosa. Totalmente la juventud necesita esa vuelta de tuerca de decir, bueno, basta de comprimir, vamos a abrir un poco las puertas, Claro. porque se está abriendo de todos los sentidos, pero falta el margen legal. Ahora, esto viene de la mano, podemos decir, bueno, Buenos Aires están proponiendo una reforma. Justamente, la educación es algo que nos compete a todos. Si nos Sí, ponemos señor. a debatir una reforma de educación, estamos planeando nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. No se Obvio. puede no abrir el debate a la sociedad. No se abre a los estudiantes, menos a la sociedad. Esas cosas no pueden estar pasando. Sí, Fernando. Vos sabés que un poco siguiendo el hilo del día, en el General Belgrano había muchos chicos menores de 18 años y no sé si no había 16, porque empezaban la Marina a los 16 años. O sea, los chicos van a la guerra, están autorizados a matar, Claro. están autorizados a manejar, están autorizados a votar, pero no están autorizados para muchas cosas que les competen a ellos como individuos. Claro. Y yo creo que la confusión la tienen los adultos, la tienen los viejos o la tienen los grandes. Exacto. Y para lo que ustedes, y repito por segunda vez la cosa, tienen que aprovechar cada circunstancia. Esto no es un consejo, en esto vamos a razonar todos juntos y aparte creo que vamos a estar de acuerdo. Todas las circunstancias son buenas para abrirse camino. Y si hay que sacar los coditos, saquen los coditos, porque no les van a agarrar 10 centímetros, no les van a regalar 10 centímetros. Cecilia, Pero se tienen que hacer sentir. Cecilia, en estos distintos estamentos que podemos dar de apertura que tienen o de receptividad de los grandes, vos sentís que hay... Vos tenés 16 años, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Vos pensás que vas cumpliendo escalones o verdaderamente tuviste efectividad quizás en otra cosa, fuera de la educación, para introducirte, para ser protagonista como Te recién... digo, la verdad Elia? es como dijeron hace unos segundos, son casos excepcionales. Sí. La verdad que yo, desde los 14 años que ya estaba participando en el centro de estudiantes como Bien. presidenta. Luego fui parte del consejo, luego participé en parlamento y así. ¿Por qué? Porque yo lo decidí y porque a mí me dejaron. Porque no es solo que yo hago lo que yo quiero. Bien. Porque voy a un colegio. El colegio tiene un director, ¿no es cierto? Perfecto. Tiene un mayor por el cual yo tengo que pasar. Entonces, ahí está el tema. Las personas por las cuales nosotros tenemos que pasar para seguir subiendo los escalones. Y esas personas son quienes nos dicen, no, quédate acá. Sí. ¿Para qué vas a hacer eso? Y te van cambiando la mente y te van metiendo sus opiniones. Eso es lo que pasa. No es Bien. algo
que esté regido, que sí o sí tengamos que ir y participar y hacer política, una política constructiva como se debe. Son casos excepcionales, lamentablemente. Vení conmigo, director, por favor. Vení acá, porque tenemos que hablar a la casa. Obvio. Escucharon a los chicos, papá y mamá, y la pregunta es para vos, Javier. Es muy lindo, queremos participar. No, a veces decimos no nos permiten. ¿Y en casa cómo andamos? Y mira, yo particularmente estoy muy agradecido con mi casa. Creo que una de las grandes Que es la base de formaciones, todo, ¿no? una de las grandes formaciones que tengo se lo debo a mi padre y a mi madre, pero sí me preocupa por ahí otras casas. Las casas tienen sentidos particulares porque se discute de todo y hay circunstancias por ahí que no pueden ser favorables. O sea, no podemos estar debatiendo que en una casa se hable de política cuando hay violencia en la casa. Entonces hay casos excepcionales, pero yo creo que la formación está más que clara que se da en la casa. Ahora, ¿cómo damos esa formación? Me ha tocado conocer personas que querían participar por ahí en un centro estudiante o no, pero en la casa le decían que toda la política es mala. Entonces, Ahora, ¿notas que los jóvenes conocen, entienden de política? O como decía Cecilia hoy, son repetidores en algunos casos solamente de muletillas que dicen los adultos. Repetidores, Mirá, diría yo. Muchas veces. yo creo Sí. que, como decía hoy el señor, no sirve generar un debate. O sea, yo no voy a ir a convencer a una persona de 80, 70 años ¿Por qué? que la juventud... Porque hay ¿Por un qué no problema se puede? fundamental. ¿Pensás que es incompatible? ¿Pensás No, que no se puede? pero hay un problema principal. Ajá. Primero voy a intentar convencer a los jóvenes. Ajá. Hay jóvenes, y no es una minoría, que no entienden y hasta capaz están más cerrados que una persona adulta. Y eso pasa por repetición de los adultos. Entonces, Claro. para combatir el eslabón que se necesita, que es un futuro, no podés no combatir a la juventud. No podés no intentar debatir con la juventud si es lo que van a estar con vos en el futuro. Y dentro de ese aspecto, ¿pensás que la juventud está sobreestimada o al contrario, está menospreciada? Mira, muy buena pregunta. No está ni sobreestimada, ni tampoco lo otro, no es ningún extremo. Ahora, estamos hablando de casos particulares, ¿sí? Entonces, tenemos una juventud que se involucra, una juventud que participa, una juventud que se lleva por adelante los caminos, tenemos una juventud que está aislada, no me interesa hablar de política, esa otra juventud, y tenemos una juventud que repite, y no se da cuenta que en vez de repetir todas las cosas que se dicen, justamente lo que se está haciendo es se está privando de su propia libertad. Porque hoy no estamos hablando de nada que esté por sobre la mesa, estamos hablando de leyes. Hay una ley de educación, hay una ley de centros de estudiantes, hay un derecho a participar, hay un derecho a que te escuchen. Entonces, todos estos derechos parece que se caen cuando vemos un noticiero. Sí. Terrible. Quería hablar contigo y además también que nos cuentes algo, un pequeño resumen, de lo que es los jóvenes parlamentarios del Mercosur. Sí. Bueno, sí, quería agregar que para mí, si bien la casa es fundamental en lo que sea la opinión o el carácter de todos, ¿no? Me parece que uno no escapa tampoco a su época y hay cuestiones que son generacionales, Sí. que caracterizan a las juventudes según también las épocas, entonces creo que más allá de lo que uno pueda vivir en su casa, puede salir, encontrarse con un compañero que está participando, con un compañero que está construyendo algo colectivamente y puede cambiar ese pensamiento, inclusive ir en contra de lo que se piensa dentro del hogar. Sí. Me parece que no se puede escapar, digamos, a eso. Entonces, tampoco hay que echar por ahí toda la culpa a la casa de los padres por la participación o no. Ahora, ¿el contexto no influye? Por supuesto, lo que yo Claro creo que lo sí, que sí bueno. no nos podemos escapar es a una construcción mediática y a una construcción de una opinión pública que se ve, que se escucha en varios canales, en varias radios, en opiniones, en las redes sociales. Entonces ahí sí me parece que creo que eso influye mucho más porque influye tanto en los jóvenes como en los adultos que viven con los jóvenes, que opiniones, digamos, dentro de la mesa. Creo que son los medios por ahí los que en realidad pueden sí ir en contra o hackear de alguna manera el ímpetu, digamos, de esa generación. Muchas gracias, Me Lea. parece que- Te despedimos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bueno, Me muchísimas parece que- gracias. Fernando, ¿hacemos una pausa? Sí, dale, Hacemos una pausa. Y quiero recordarle, sobre todo a quienes eran protagonistas del informe, cuando hablaban son chicos para hacer una toma de la escuela, porque era más importante la toma de los colegios que los problemas que habían pasado. Y fueron ninguneados, fueron vapuleados, pero les quiero recordar, porque a veces hay que leer los libros de historia. La primera toma estudiantil en el Río de la Plata, ¿saben qué año fue? Año 1796. ¿Sabe quiénes fueron los protagonistas? Le doy algunos nombres. Las Heras, Rivadavia, Sanz, Dorrego y Soler. Ya venimos.
Desde la gestión del gobernador Domingo Pepo, con una visión estratégica se construye el puerto Las Palmas, única obra en construcción en su tipo en toda la Argentina. Con una inversión total de más de 134 millones de pesos, el Estado provincial aporta el 26% de los fondos. Actualmente se ejecuta la primera etapa del complejo portuario que comprende 140 metros de muelle, tabla estacado y dolfines. Junto al puerto de Barranqueras, el puerto Las Palmas será un polo logístico para que los productores de nuestra provincia y de la región tengan una mejora en la competitividad de su producción. Seguimos mejorando la logística y desarrollando más empleo en la provincia. El gobierno provincial desarrolla e incluye. Ministerio de Infraestructura. Chaco, Gobierno del Pueblo. Dale, dale, vayamos junto al pueblo que ganamos. Y hoy con Pepo juntos trabajando por ese Chaco que todos soñamos. Dale, dale, vayamos junto al pueblo que ganamos. Y hoy con Pepo juntos trabajando por ese Chaco que todos soñamos. Elda Pértile, diputada nacional, por vos, por Chaco. Lista 502. Frente Chaco merece más. En Argentina, la mitad de nuestros jóvenes son pobres. Vamos por un país donde ningún niño o joven deje de comer. Necesitamos tener un país más seguro. Por eso estamos trabajando por un sistema Alerta Chaco para protección de todos los ciudadanos. Por eso... Vamos por un nuevo país. Ricardo Pardo, Patricia Lescano, diputados nacionales. Chaco, un nuevo país. Lista 504. Por eso los convoco a trabajar por los sueños, por el trabajo, por las libertades, por la democracia, por el pueblo y para el pueblo. Unidad ciudadana para representar, defender y garantizar los derechos del pueblo chaqueño. Fabricio Volati y Lilian Marolo, diputados nacionales. Lista 501, Unidad Ciudadana. Como todos los años, los Testigos de Jehová tenemos asambleas regionales y en esta oportunidad se va a llevar a cabo la asamblea regional de 3 días, del 6 al 8 de octubre, en el Salón de Convenciones Gala, de aquí de la ciudad de Resistencia. ¿Cuál es el mensaje que piensan dejar en esta oportunidad a todos los Testigos de Jehová? El título en realidad de esta asamblea de este año es muy significativo, porque es No se rinda. Tiene que ver con el efecto que produce la esperanza en las personas. Hoy lamentablemente muchas personas están tristes, decepcionadas por tantas circunstancias penosas que pasa la humanidad. Pero la Biblia nos dice que hay esperanza. Nos enseña cómo podemos ser felices hoy y también el futuro prometedor que nos ofrece. Por eso el título de la asamblea este año es No se rinda. Y le invitamos a la gente a que pueda asistir y descubrir por qué podemos esperar algo mejor. ¿De dónde esperan recibir fieles y visitantes? ¿De qué lugar de lo que es la región norte o nordeste? Los Testigos de Jehová, las últimas 3 semanas estuvimos invitando en una campaña de distribución de invitaciones a nuestros vecinos de Resistencia, de Corrientes y algunas ciudades del norte de Santa Fe. La convocatoria está abierta a todas las personas que deseen asistir, porque la entrada es libre, gratuita, no se cobran diezmos ni ningún tipo de entrada, así que los esperamos. De hecho, estas últimas semanas hasta ahora inclusive estamos participando en una campaña distribuyendo invitaciones impresas a los vecinos casa por casa para que puedan asistir a nuestra asamblea No se rinda. Muchas personas se sienten tristes y decepcionadas. Pero hay esperanza. La Biblia nos muestra cómo ser felices ahora y nos promete un futuro mucho mejor. Este año, la Asamblea de los Testigos de Jehová hablará de dicha esperanza. El programa incluirá discursos bíblicos, entrevistas, videos y una película de 3 partes dirigida a las familias. La entrada es gratis y no se harán colectas. La Biblia le está diciendo, no se rinda. Lo invitamos a que venga y descubra por qué. Para saber dónde se celebrará una asamblea, acepte una invitación de los testigos o realice una búsqueda en jw.org.
Estuvimos hablando de política. Usted se dio cuenta, durante media hora no hablamos de las estructuras partidarias, estamos hablando de políticas y algunas de políticas públicas, como el tema de la educación, ¿no es cierto? Cómo se implementa, cómo se lleva adelante, los cambios que hay que hacer, está en la expectativa de ellos. Y por eso es que sumamos también y le damos las buenas noches al doctor Daniel Piñeiro, referente del área de democratización y participación estudiantil del Ministerio de Educación. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, y quería primero contarles, es correcto la presentación que usted hizo. En este caso, circunstancialmente, ocupo el lugar en el Ministerio de Educación encargado de fomentar la participación de los chicos, puntualmente en centro de estudiantes. Perfecto. Entonces, ¿Qué pasa si de golpe te encontrás con una toma de estudiantes de un colegio? bueno, en principio, siempre Algo falló. Siempre a favor de los estudiantes. Lógicamente que algo falló. Podemos hacer una síntesis. Claro. Sí, sí. Una síntesis diciendo qué es lo que falló y es el sistema. Es el sistema adultocéntrico que, como decían los compañeros anteriormente, quita protagonismo, quita valor a la palabra, a la participación de los pibes. Esta idea siempre de que hay que tener determinada edad para poder participar. Exacto. O los pibes no tienen formación. Bueno, vamos a discutir si tienen o no formación, quién es el responsable de que tengan o no esa formación. Coincido con los compañeros que muchas veces son los mismos adultos los que excluyen a los pibes de los espacios de toma de decisión. Entonces, ahora, déjame preguntarle, Jorge, si son escuchados. En el área, en el sector en el que estás, ¿sos escuchado? Porque hoy hablábamos con los distintos chicos y ellos decían, bueno, generalmente no somos escuchados, aunque hay excepciones. En tu caso, por ejemplo, que estás en un sector bien emblemático de lo que estábamos referenciando anteriormente, ¿sos escuchado? Bueno, yo tengo la suerte, capaz, de estar en un lugar donde en la mayoría de las tomas de decisiones, en la mayoría de los espacios, siempre hay como una referencia joven. En el caso de Lía, que es mi compañera de trabajo, y en mi caso, tenemos la suerte de que tenemos un ministro puertas abiertas y, como vos decís, siempre hay determinadas cuestiones fundamentales y determinadas decisiones que se tienen que tomar. Y en la mayoría de esas decisiones nosotros formamos parte. Ahora, para que los jóvenes sean escuchados, ¿se depende de la suerte solamente? No. No debería. ¿Se la puedo contestar? ¿Se la puedo contestar? Sí, por supuesto. Depende de la participación y en esto tengo que hacer un pie. Una de las cosas que me di cuenta al ir a Buenos Aires es ver qué realidad tan distinta tenemos. O sea, nosotros cuando participamos del consejo nos pasamos un día de la semana yendo al ministerio a sentarnos en la mesa de trabajo y ver qué hacemos. Entonces, hay una diferencia muy grande. Pero se va a las ideas políticas que uno tiene también. Tenemos un sistema que fomenta ignorancia. Tenemos un sistema que fomenta una discusión sin argumento. Entonces, cada vez te quieren más ignorantes, discutiendo de cosas sin sentido, y vos no te das cuenta que en ese punto estás fuera del sistema. Si vos estás discutiendo sin argumento, estás discutiendo sin una base, estás discutiendo para nada y estás más fuera de las decisiones que adentro. Vos hiciste una observación, perdón, Cecilia, hiciste una observación recién. Sí, permiso, agrego, porque yo también participé en ese encuentro de centros de estudiantes en Buenos Aires. Bien. También, ¿qué pasa? En un momento, a la hora de armar el plenario, donde se debatía los conceptos y a qué medidas vamos a tomar, a qué puntos llegamos, los chicos decían mucho, agregar espacios, fomentar espacios, y yo decía en un momento, no. ¿Saben qué pasa? Los espacios están, pero los chicos no los conocen. ¿Por qué? Porque nadie se los dice. Si nosotros no sabemos algo es porque nadie nos dice. Claro. Bien. Déjame decirte y una terminamos cosita. con el tema educativo. Sí. Dale. No creo que dependa de la suerte, contestando tu pregunta, creo que depende de una decisión política, y la decisión política es marcada. Por ejemplo, desde el 2015 en adelante, desde diciembre, hay una decisión política de desfinanciar la educación, de no cumplir con la ley de financiamiento educativo. Hay una decisión política del gobierno nacional de cortar los programas socioeducativos que funcionan. No existe más a nivel nacional la línea centro de estudiantes, y este gobierno y este ministro tuvo la decisión política de seguir manteniendo la coordinación de centros de estudiantes a nivel provincial y con fondos provinciales. Estás hablando del Chaco. Del Chaco, la provincia del Chaco, del ministro, del profesor Farías. Bien. Hay una decisión política de mantener todos los programas, inclusive desde la gestión del ministro Farías, hemos agregado programas que en acción no existen. Seguramente el tema educativo debe ser el tema más importante para todos ustedes, porque es el tema donde están imbuidos, donde ustedes se desarrollan, como a lo mejor otros chicos que trabajan les interesa el tema gremial. Pero ¿qué otros temas son importantes? Y comenzamos contigo, Liana. ¿Qué otros temas les preocupa? ¿Hay alguna problemática o alguna preocupación o una ocupación
intelectual transversal, digamos, de otros temas? Aparte de la educación, Sí. creo que es la calle en sí, la inseguridad y demás, la manera de moverse. Hoy en día, quizá yo, siendo mujer, lo pueda fundamentar de una manera y Javier, Daniel y demás puedan fundamentarlo de otra manera. Y aparte de la educación, creo yo que desde la educación, yo la mayoría de las cosas que las vivo, las viví aparte de la escuela. De la escuela empecé a participar, de la escuela formé parte del consejo, de la escuela formé parte del parlamento, de la escuela me dio ganas de salir a ayudar a los merenderos. Desde la escuela aprendí todo lo demás, o sea, siento que la educación es la parte en la cual más importante uno se desenvuelve y es en la cual comienza todo, comienzan las relaciones con nuestros amigos y las relaciones con el contexto en sí. Si bien no es el caso tuyo, por ejemplo, Liana, vos estás en el centro juvenil, pero hay otros chicos, ¿qué otros espacios ocupan? ¿O en qué otros espacios también se incluyen? Lo que pienso de verdad es que estábamos hablando de la educación, ¿no es cierto? Sí. Lamentablemente, el chico hoy por hoy no se preocupa por la educación. Puede ser... ¿En sí qué que se preocupa? Te digo la verdad, ¿se preocupa? Se preocupan en otras cosas. ¿Y de qué te preocupas vos? Ella es un caso especial Disculpame en la las preocupación. palabras, se preocupan en la joda, en qué opinan los demás de ellos, en cosas que no entienden que son instantáneas, que a futuro no les van a servir. Claro, pero Eso- también están consolidando su identidad, están Ahora, Jorge, consolidando su Jorge, personalidad. ¿no considerás Sí. que, Para en base a lo que decía Cecilia y en base a lo que marcaba Javier, ¿no será que hay un poco de todo? ¿No será que hacemos mal muchas veces en generalizar? Sí, yo creo que sí. Fernando. Te cuento, hay Sí. una anécdota que va a marcar muy... Esto depende de segmentos de personalidad. Claro, claro, lógico. Hay una anécdota que les voy a contar, porque nos vamos a topar con tipos que dicen, sí, pero ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Claro. que salen en televisión. Sí, sí. Pero la mayoría de los pibes no tienen compresión de los libros de texto. Ahora, hay un señor diputado que un día levantó la mano y el presidente desde el estrado dijo, ¿tiene la palabra del señor fulano de tal? Y dijo, no, llamé al mozo para pedirle un café. En 4 años nunca abrió la boca. Claro. Nunca. Pero porque no estaba preparado. Estaba ahí porque era del palo del jefe. Entonces hay chicos que son muy valiosos, en realidad lo son todos. Hay chicos que tienen interés por lo social, que tienen interés por lo político. Siempre se van a pasar repitiendo cosas que dijo alguien que está por encima de usted en el escalafón o que dijo alguien que escribió un libro. Pero hay un cric. Esto es lo que van a ver los solos, en lo que van a encontrarse con sus propias personalidades. Pero decir, bueno, voy a emitir mi propia opinión, voy a desarrollar mi propia idea, pero esas son cosas que se dan gradualmente y no vienen de golpe. ¿Sobre qué Ustedes tema se crees van a que... dar cuenta. perdón, Fernando, perdón. Lo que pasa es que todos quieren hablar, entonces estamos... ¿En qué tema crees que te acecha tu futuro o tu formación? ¿Cuáles son la problemática o lo que sentís que estás acechado? ¿O lo que vos te estás preparando? ¿De qué te ocupás? ¿O te preocupa? Yo particularmente quiero estudiar el derecho, abogacía. Sí. Entonces, dos temas que están muy involucrados en mi futuro, yo creo que son un problema totalmente del presente, es la injusticia y mi miedo a futuro es que estoy viendo todas acciones que atentan contra la libertad. Sí. Nosotros somos un país que sufre ¿Pérdida mucho. de derechos? Sí, totalmente. ¿Así lo decís? Sí. Totalmente, totalmente. No solo el derecho, sino tenemos decisiones que son inconstitucionales, o sea, llegamos a la inconstitucionalidad. Entonces, veo acciones que nosotros fuimos un país que pasamos por uno de los peores atentados contra la libertad del ciudadano. Estamos frente a acciones que no son para nada comparadas a lo que fue en ese sentido, pero que son como micros hechos que atentan contra la libertad. Y todo eso se va sumando, nosotros dejamos pasar, no decimos nada, no decimos nada, y todo va subiendo. Por ejemplo, vuelvo al tema de Buenos Aires. Está bien. Ese es el claro hecho porque es lo que está pasando ahora. Se rebajó el presupuesto para la educación, se bajaron presupuesto en todo sentido. Uno quiere hablar y no solo no se le da la palabra, sino que hay un ataque que lo denigra. Entonces, estamos hablando de nosotros hoy nos basamos por un eje capitalista y mediático. Totalmente. Déjame agregarte una cosa más. La desaparición de Santiago Maldonado no es un hecho menor, inclusive es un hecho muy polémico y que hoy no todas las escuelas quieren hablar. O sea, estamos frente al Estado que tiene que proteger al ciudadano, que tiene que garantizar los derechos fundamentales, persiguiendo a un individuo que se manifestó
coartando su libertad, inclusive haciéndolo desaparecer, y las escuelas todavía se debaten si vamos a discutir o no con los chicos de Santiago Maldonado, si vamos a discutir o no una cuestión de derechos humanos. ¿O ves una idea de estupidizar a los pibes? Ahora, ¿no creen que esa es una postura tremendista, ya exagerada? Por ejemplo, escuchándolo a Javier, uno dice, la pucha, ¿dónde estamos viviendo? ¿En Argentina o en Burundi? En cuanto a la capacidad de Estado de Derecho, ¿no creen que hay una exageración ahí? Es una pregunta, no una opinión mía. Vivimos en total libertad, no se compara para nada con lo que fue claramente la dictadura cívica militar, ni hay una excesión en ese término de derechos. Ahora, lo que estamos viviendo es que pasamos, o sea, esto que estamos acá no cayó del cielo, ¿sí? Cada vez se denigra más la política, pero uno tiene que analizar dónde está parado y qué decisiones políticas tuvieron que estar para que uno esté para donde está. Ajá, Javier, ¿quiénes y por qué denigran, consideras vos, a la política? ¿Cómo? ¿Quiénes y por qué denigran a la política según vos? Para mí, el eje que denigra a la política es el poder. Vivimos en una base que se basa por el poder, digamos. Ajá, hay ¿qué un poder político, económico? Económico totalmente. Si uno Sí, es político, económico a la vez, si totalmente. uno tiene poder político, tiene poder económico a la vez, porque Yo lo toma las daría vuelta. decisiones de las Si uno políticas tiene poder económicas. económico, tiene poder político. Tal Y eso cual. lo estamos y sufriendo hoy. eso es lo que se manifiesta hoy. Hoy estar en el gabinete. Hoy, a diferencia de otros momentos donde el poder político era el que tomaba las decisiones, hoy es el poder real, es el poder económico, ocupando cargos del Estado, el que toma decisiones. Y hoy lo decía Lía, estamos en un sistema educativo donde es el mercado, las leyes de oferta y la demanda las que van a regular la educación. Sin ir más lejos, hay un sistema educativo, un proyecto de sistema educativo que quiere a los pibes laburando en negro en las empresas de los mismos funcionarios que llevan adelante la reforma. ¿Hay discusiones ideológicas, chicas? Comparado con la vieja estructura, lo que ha marcado quizás en el siglo XX, aquellos corrientes de pensamientos que se aplicaron a la política, la izquierda, la derecha, el centro, el progresista, entre ustedes? ¿O tienen otra concepción de la política y las viejas estructuras ya son viejas? Permiso. Sí. Por lo que yo veo, Sí. entre nosotros, entre los jóvenes que queremos una política limpia y que realmente queremos participar, la verdad que no. Porque también nosotros nos estamos alejando de ese tipo de ámbito. Ojo que a la juventud se le tiene miedo. Sí. O sea, obvio. El título que se le da a la juventud está perdida. ¿Por qué se pone ese título a la juventud perdida? ¿La Porque juventud los qué quieren tiene? así. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la juventud? ¿Tiene sinceridad? Porque los quieren así. Por eso. ¿Qué tiene la juventud? Tiene sinceridad. ¿Qué tiene? Tiene libertad de decisión. ¿Qué tiene? No tiene ningún interés. O sea, estamos en un mundo que se basa en los intereses. Son difíciles de comprar. Una vez una persona, sentado en una mesa grande en el Ministerio de Educación, nos dijo, cuéntenme qué hacemos ustedes que no tienen intereses para tomar decisiones, ustedes que no tienen a nadie detrás que le diga qué hacer, qué Que no cartas están ponemos en la direccionados, le mesa, quiso decir, exacto. que ustedes siempre van a ser sinceros y nos van a decir lo que en verdad necesitamos, qué necesitamos hoy. Eso dijo una persona una vez sentado en una mesa. Me hubiera gustado escuchar la respuesta. ¿Te acordás alguna respuesta que se haya dado ahí? Fueron muchas, porque de ahí empezaron los disparadores de lo que era la calidad educativa y demás, y qué era para nosotros, qué estaba pasando, porque esta persona lleva a su hija a un determinado colegio y ve cómo los mismos chicos no entran a clases. Y dice, ¿qué estamos haciendo mal? Que nosotros le contemos por qué los chicos no quieren entrar a clase y demás. Y es un problema bastante profundo, porque no hablamos solamente de lo involucrados que estamos en todo, sino que viene algo desde la música que escuchamos, a dónde nos vamos, de lo que creemos que es estar a la moda hoy en día y demás, y que viene de lejos, no viene solamente de la Argentina, viene de otros países del mundo. Ahora, Jorge, inclusive. y a toda la mesa le pregunto, con el tema de la juventud y la política, volviendo otra vez al tema de la política, ¿se llevan, son compatibles o hay todavía mucho camino por recorrer para que tengamos un camino ideal? La política es compatible con todo. Primero, porque todo se basa en relaciones de poder, todo es política. Segundo, eso también va junto a una mala concepción de la política. Todos tiran la basura a la política como si la política fuera el problema. Pero justamente la política es la herramienta. El problema está en sociedad. O sea, discutimos corrupción, la corrupción está en la política es corrupción. Cuando la corrupción ya es social, ya es un margen social. Hablamos de la inseguridad está en la política. No, la inseguridad está en la sociedad. Entonces todos los problemas están en la sociedad y hay que solucionarlos con una base social. Ahora, como jóvenes, ¿cómo se modifica ese problema que ustedes lo grafican? Te lo termino de decir. Una base social.
una criticidad en los temas sociales. En los colegios por ahí uno se pucha, tengo el aire que no anda, tengo el ventilador, y cuando a 10 cuadras por ahí hay un chico que se desmayó dando clase porque no come hace 2 días. Entonces tenemos tantas realidades distintas, vivimos en una época de la posverdad que parece que se habla de todo y a la vez no se habla de nada, que se pierde la concepción social. Uno no empieza a ver al que tiene al lado, empieza a ver al frente y ve un puntito así, pero no ve al que está al lado. Entonces se perdió y no se ganó la concepción social. Y yo creo que esa es la herramienta, junto con la política, para poder crear un futuro más próspero. Hace 42 minutos estamos hablando de los derechos que queremos adquirir. ¿Y de los deberes? Votar, por ejemplo. Pero lo decís porque es un deber. ¿Votar el comienzo o el final de una participación política? Bueno, voté, ya está, cumplí mi deber cívico. El comienzo, el sin deber duda. cívico Es es el compromiso. comienzo. Sin duda, es el el comienzo. comienzo. ¿De qué? Uno debe tener en cuenta, la persona que va a votar tiene que ir observando todas las maneras en la cual participa esa persona a la que uno vota. Bueno, la persona que yo voté fue tal, las propuestas que tuvo fue esto presentó, tales personas se lo fundamentaron, se lo cambiaron, demás, le pusieron trabas para que eso no llegue. ¿Y quiénes son? ¿A quiénes le votamos? En algún momento se lo votó, en algún momento esa persona llegó gracias al voto de alguien y demás. El votar es el comienzo de todo el ciclo que es gobernar en sí. Hay una... ¿Se sintieron alguna vez limitados desde la mirada de algún adulto medio facho, de ver que son unos atrevidos porque piden esto o porque quieren cambiar aquello? Porque es bastante más común de lo que todo el mundo supone. Déjame contarte una anécdota por ahí y que grafica de alguna manera cuál fue mi interés en la participación política y cuál fue mi interés. Puntualmente a mí me pasó de compartir los mismos espacios que hoy los chicos están compartiendo. En un centro de estudiantes, un director me dijo, vos no podés participar cuando armamos la lista porque vos sos muy revoltoso. Desde ese momento, y haciendo alusión a lo que vos decís, esa mirada facha, desde ese momento y hasta el día de hoy estoy convencido que la única forma de transformar es participando y más aún cuando te dicen que no. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. El Papa dijo, hagan lío, chicos, hagan lío. Muchísimas gracias. No. ¿Queda tiempo por alguna? No, para nada. Un abrazo, nada más. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, ojalá estamos en sus manos. Bienvenido sea. Ojalá que sean mucho mejores que nosotros. Y una cosa, la política no quema. No, por supuesto que no. La queman los que actúan. Muchísimas gracias a todos, señoras y señores. Será hasta el próximo jueves. Seguramente ya va a estar Félix Lencina Miño. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y que a través del diálogo pudimos poner al Chaco en debate. Gracias, buenas noches.